Perfecto. Una vez más tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios y bueno, siempre me acuerdo que Urs un día me dijo, por ahí a partir del sermón 300 ya se te van bajando los nervios, entonces la voy como en el 10, ya casi. Les cuento que fue un poco complejo para mí preparar este sermón después del sermón de hace 8 días. ¿Por qué? Porque muy personalmente lo que estudié y lo que prediqué y compartí con ustedes el domingo pasado, para mí es la roca firme de nuestra fe, es el corazón del Evangelio. Y oré mucho al Señor para poder compartirlo lo mejor que me fuera posible con ustedes, pero me preguntaba, después de esto, ¿qué más? ¿Qué sigue? Pero sigue la otra mitad de la cuestión, porque hace 8 días les dije, fuimos salvados por Cristo. Hoy pretendo decirles, ¿para qué? ¿Por qué Cristo sufrió lo que sufrió, experimentó lo que experimentó allí en la cruz? ¿Cuál fue el propósito de eso? Sí, salvarnos, pero ¿para qué? Y eso es lo que vamos a estar estudiando este día. Vayan a Primera de Pedro, o creo que tal vez ya están ahí porque fue la última lectura. Primera de Pedro, capítulo 2. Y ponga sus ojos en el versículo 24 que dice, Primera de Pedro 2, 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más clamamos tu misericordia, tu sabiduría y tu ayuda de mi parte para hablar tu palabra a tu pueblo y para que a mis hermanos los ayudes a recibir tu palabra. Danos corazones dispuestos, humildes delante de ti para escuchar lo que tienes que decirnos, para corregir lo que estés tratando con nosotros hoy. Y permítenos comprender cuán grande es tu gracia y tu amor con nosotros, que nos has salvado para que vivamos para ti. En tus manos estamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar por analizar la primera frase del versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Si ustedes recuerdan ahora 8 días, les dije que todo aquel que era colgado en un madero se consideraba maldito, pero no les di el soporte bíblico. Así que vayan a Deuteronomio para que empecemos por acá. Deuteronomio capítulo 21. Y en Deuteronomio 21 voy a leer y ustedes me siguen los versículos 22 y 23. El pastor dice que espera entre 30 y 60 segundos para que lleguemos. Vamos a ver, tal vez yo no sea tan paciente hoy porque hace 8 días traía 14 páginas de sermón y terminé como 8 minutos antes, entonces hoy traje 20. Versículos 22 y 23 en Deuteronomio 21 que dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
aquel que cometiera algún crimen digno de muerte y que fuera ajusticiado. Los judíos, desde luego, no crucificaban, ellos apedreaban, pero después que la persona era apedreada, lo colgaban en un madero. ¿Y qué significaba esto? Que ese era un maldito por Dios, ni siquiera por los hombres, ni siquiera por los judíos, ni siquiera por los sacerdotes, maldito por Dios. Tengan eso muy en mente. De nuevo aquí se enfatiza el oprobio, la vergüenza, la humillación pública a la que era expuesto todo aquel que era colgado en un madero. Hace un rato leímos Isaías 53 y allí resaltamos o recordamos que Cristo fue despreciado y desechado entre los hombres, que fue menospreciado y que no lo estimamos. Pero aunque el suplicio de la cruz fue un padecimiento, físicamente hablando, terrible para el Señor, les repito lo que les dije hace 8 días, lo realmente cruel y trágico, lo que causó sufrimiento en el Señor, no fue el padecimiento físico, fue el ser maldito por Dios, expulsado de la presencia de Dios, echado de la presencia de Dios, el Hijo eterno, en ese momento, de alguna forma misteriosa que no podemos explicar, separado del Padre eterno, por lo menos en su humanidad. Cuando Pedro predicaba el Evangelio una y otra vez, él resaltaba y le recordaba a su público que la cruz fue el peor insulto posible para Cristo. Recuerden cuando él está delante de los ancianos y sacerdotes de Israel, en Hechos 5, él dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús y les recuerda a ellos, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. En Hechos 10, cuando está en el contexto de Cornelio hablando con gentiles, de nuevo él recuerda, él dice: y somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron de nuevo colgándole en un madero. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, cuando yo predico el Evangelio, cuando lo estoy recordando a ustedes, los creyentes, cuando lo comparto con los que aún no creen, ¿qué estoy diciendo? Estoy recordando la humillación de Cristo por amor a nosotros, por amor a su pueblo, por amor a sus escogidos, y les ofrezco a todas estas personas y les recuerdo a ustedes que Él, el que fue maldito por Dios al ser colgado en un madero, el que fue humillado y despreciado entre los hombres, es el Salvador y es el camino de la salvación. Por eso para muchos era tropezadero, para otros locura. Ahora, hay una pregunta importante que considerar en todo esto y seguramente ustedes ya saben la respuesta, y es: sabemos que Jesucristo jamás pecó. Él fue hecho igual en todo a nosotros, tuvo hambre, sueño y sed, pero sin pecado, inmaculado, sin culpa alguna. La pregunta es, si Él era justo e inocente, ¿por qué fue condenado a morir como un maldito? Por amor a nosotros, por mí. Y usted puede responder con plena seguridad: fue por mí que Él murió como un maldito. Fuerte expresión, pero estamos viendo con la Escritura que es la verdad. Así que voluntariamente Él es nuestro sustituto. Él se vuelve maldito por nosotros. Su muerte, ese es el mensaje que nos transmite. Él se hizo maldición por nosotros. Y no me voy a cansar jamás de repetirles esto, porque es bueno para ustedes, porque es saludable para sus almas. Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Y este sí me van a ayudar a leerlo todos. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Todos juntos, fuerte, pausado y claro. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley
Muy bien, maldito todo el que no cumpla las cosas que están escritas en este libro de la ley. ¿Usted puede mantenerse en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley? ¿Usted puede cumplir la ley de Dios? Entonces, ¿qué es usted? Un maldito, una maldita. Y no lo estoy diciendo yo. No piensen que quiero insultarlos. Simplemente quiero mostrarles nuestra realidad sin Cristo delante de Dios. Ese es nuestro estado, de nuevo, sin Cristo, pero, y aquí hay un pero glorioso, versículo 13, todos juntos, Cristo nos redimió. Nosotros desobedecimos, Él no. Nosotros somos los malditos por causa de nuestra desobediencia a la ley de Dios. Él no, pero aún así Él nos redimió, Él nos rescató, Él ofreció un pago para salvarnos. Él mismo se hizo por nosotros maldición. Esto es glorioso, esto es precioso, el justo por los injustos. ¿Y saben algo? Él no echó nuestros pecados sobre otro chivo expiatorio, como era la costumbre entre los judíos. Él tomó nuestros pecados sobre su cuerpo y los llevó al madero y los clavó en la cruz. Nuestro castigo, nuestra culpa y nuestro pecado fueron crucificados con Cristo en la cruz. Por eso, y únicamente por eso es que nuestros pecados y nuestras culpas son por su sangre borrados y lavados, son expiados. De tal manera que Dios los perdona y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Su sangre lavó nuestra culpa. Ese es el punto. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan, pero que pasemos de la teoría a la práctica, a abrazarlo como una verdad, a abrazarlo como la certeza que debemos tener, que tú y yo merecemos recibir el justo juicio de Dios, pero por su amor, sin que hubiera nada bueno en nosotros, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y esta idea del sustituto es recurrente, y a la idea del sustituto, el concepto del sustituto, Dios nos estaba señalando desde el principio. Ustedes recuerdan qué fue lo que pasó después que Adán y Eva pecaron contra el Señor profirió juicio contra la serpiente, contra Eva y contra Adán. ¿Recuerda qué fue lo que sucedió a renglón seguido? Ellos estaban desnudos antes de ser expulsados. Ellos estaban desnudos y Dios les hizo delantales, los cubrió con pieles de animales. Y ese fue el primer registro de un sacrificio. ¿Por qué? Porque para tener túnicas de pieles de animales, implícitamente, ¿qué tuvo que pasar? Tuvieron que morir animales. Una víctima sustituta por Adán y Eva para cubrir su desnudez, para cubrir su vergüenza delante de Dios por el pecado. ¿Qué fue lo que pasó más adelante cuando Abel trajo de lo mejor de sus ovejas y las ofreció en sacrificio a Dios? Fue olor fragante para el Señor. ¿Quién tenía que morir? Abel. ¿Quién murió? La oveja, el cordero, el sustituto. Cuando Noé bajó del arca después del diluvio, ¿qué fue lo que edificó? No edificó su casa primero, como haríamos nosotros, edificó un altar. ¿Y qué ofreció en el altar? Sacrificios. Cuando Isaac y Abraham estaban en el monte y Isaac no fue sacrificado, Dios se proveyó un cordero para el sacrificio, un sustituto. La idea está desde el principio. Nuestro problema por el pecado no lo podemos resolver por nosotros mismos, somos malditos delante de Dios. Tuvo que ser Dios mismo quien viniera en forma sustitutiva a morir por nosotros, a pagar nuestra culpa, a limpiar nuestro pecado. Muy bien, vayan a Éxodo capítulo 12 para concluir la idea del sustituto. Éxodo capítulo 12. Entonces, estamos en el contexto de la liberación del pueblo de Israel de Egipto,
Han pasado 9 de las 10 plagas y la 10ª ha sido anunciada por el Señor, la muerte de los primogénitos. Entonces dice desde el versículo 1, yo voy leyendo y ustedes me siguen. Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Ojo al versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y ustedes pueden leer el contexto en sus casas. El cordero tenía que ser inmolado, es decir, sacrificado. Su sangre debía ser puesta en el marco de la puerta de la casa de todos los israelitas. Todo aquel que tuviera en el marco de su puerta la señal de la sangre del cordero sería librado de la muerte de los primogénitos. Desde el principio, Dios estaba señalando a Cristo, un sustituto que moriría en nuestro lugar. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista en el Jordán cuando vio venir a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, lo que les quiero decir es que aunque la paga del pecado es muerte, la paga de su pecado y de mi pecado es la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién pecó? Yo. Respóndame en primera persona. ¿Quién pecó? Yo. ¿Quién estará delante de Dios? Yo. ¿Quién debe pagar el precio del pecado? Yo. ¿Quién debe morir para pagar el precio de ese pecado? Yo. ¿Quién fue el que murió? Cristo. Esto es misericordia, esto es gracia. Esta es la mayor oferta de reconciliación y salvación que podemos esperar recibir por siempre. Él se ofreció como sustituto por nosotros. Él es la víctima sacrificada por Dios para limpiar nuestras culpas, para salvarnos, para que igual que Adán y Eva, nuestra vergüenza por el pecado sea cubierta delante de Dios con la sangre de Cristo. Él es nuestro Cordero Pascual, con cuya sangre nosotros somos librados del justo juicio de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo, lo que Pedro está diciendo en 1 de Pedro 2:24, cuando dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Aunque él nunca pecó y aunque sobre él no pesaba ninguna maldición, él se hizo maldición por nosotros. Él tomó nuestro lugar delante de Dios. Todos vamos a morir, es una realidad. Y todos iremos a la presencia de Dios. Y cuando estemos en la presencia de Dios, hay dos formas en las que podemos estar. Puedo ir yo mismo, Nicolás, solito, en cuyo caso voy a sufrir el castigo que Cristo sufrió por los pecados, pero lo voy a sufrir por la eternidad en el infierno. O hay otra manera en la que usted puede presentarse y debe y necesita presentarse delante de Dios, y es cubierto con la sangre del Cordero Pascual, que es Cristo. Esa es la única manera en que Dios va a decir: bienvenido, ven a gozar de lo que he preparado para ti, ven a gozar de los cielos nuevos y la tierra nueva. De lo contrario, no hay esperanza. Terrible cosa si ese día nos alcanza estando sin Cristo. Así que la obra de Cristo por nuestra salvación es el ofrecimiento de Dios para ser reconciliados con Él. La pregunta es: ¿usted la va a seguir menospreciando? O peor aún, ¿usted la va a despreciar? ¿Se va a atrever a despreciar la obra que Cristo hizo en la cruz? Yo les dije claramente hace 8 días concluyendo el sermón: cualquiera que desprecie este sacrificio de amor es digno de padecer la justa ira de Dios por su pecado eternamente en el infierno. Corran a Cristo, Él es el Salvador. No espere más. Arrepiéntase en esta mañana, abrácelo con fe como su Salvador, porque el juicio viene.
No tengan por demorada la promesa del Señor que Él regresará. Él no se está demorando. En su misericordia y en su paciencia, Él está esperando que los de Betania, los que están aquí, que aún no creen, se arrepientan y procedan a Cristo, que se refugien en Él. Ese es el propósito por el cual el Señor a veces parece que retrasa su venida. Misericordia para nosotros. Ahora, volviendo a la pregunta clave, ¿para qué fui salvado? Y vamos a ver ahora la segunda parte de 1 de Pedro 2:24, que dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y vamos a quedarnos en la mitad de esa frase, para que nosotros, estando muertos a los pecados. ¿Qué significa eso de estar muerto al pecado? Significa que con su muerte el Señor Jesucristo no solo lo salvó de las consecuencias del pecado, de la muerte por el pecado, sino que también Él lo salvó y la salvó a usted del poder y la influencia del pecado. Es decir, que ahora usted no va a tener que morir eternamente y sufrir el juicio y el castigo por el pecado, sino que ahora en esta vida, aquí y ahora, usted es libre de la esclavitud y la influencia y el dominio y el yugo del pecado, como tal vez no lo son tanto del yugo del sueño, algunos por ahí. Entonces, fuiste salvado de la condena eterna por el pecado, pero también fuiste salvado del poder del pecado. Mira, ya no eres esclavo del pecado. El maligno ya no tiene dominio ni poder sobre ti. Su influencia ya no te domina. Aunque eres tentado necesariamente, ya no vas a pecar. Antes pecábamos siempre, ahora no. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo el poder del pecado. ¿Esto qué significa? Que siendo libres de culpa, que siendo libres del poder del pecado, somos ahora libres para servir al Señor, para honrarlo y glorificarlo. Es decir, hemos sido salvados por Dios, hemos sido libertados por Él para en forma libre y voluntaria venir a servirlo, venir a hacer su voluntad. Vamos a profundizar más sobre esto. Vuelvan a Éxodo, capítulo 3, versículo 12. Y me van a ayudar a leer Éxodo 3:12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Muy bien, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Recordemos, ¿en dónde era cautivo y esclavo Israel? En Egipto. ¿Y por qué los israelitas no se habían liberado a sí mismos? No pensé que los iba a corchar con esa, reformados. Porque eran cautivos de alguien que era mucho más poderoso que ellos, el faraón, los egipcios, el imperio de la época. ¿Qué fue necesario? Que otro que fuera aún más poderoso que Faraón, más poderoso que los egipcios, viniera a salvarlos y a liberarlos. Por eso Dios mismo fue y los liberó de su esclavitud en Egipto. ¿Pero para qué? ¿Para que prosperaran y construyeran casas y negociaran y comerciaran y conquistaran naciones? No, para servirlo. ¿Cuál fue el propósito por el que los israelitas fueron rescatados? Para servir a Dios. ¿Qué significa eso de servir a Dios? Cuando estaban en el monte, ¿qué les dio Dios? Los mandamientos. Estos son los mandamientos, cúmplanlos, anden delante de mí y sean perfectos. Servir a Dios es hacer su voluntad. Luego, cuando yo le digo que usted ha sido salvado por Dios para servirlo, ¿qué le estoy queriendo decir? Usted fue salvado
del yugo de la esclavitud del pecado para servir y hacer la voluntad de un nuevo Señor, del verdadero Señor de nuestras almas, para hacer su voluntad, para glorificarlo, para gozar de Él, no para ninguna otra cosa. Esto lo explica el Señor en Romanos capítulo 6, y vayan a Romanos capítulo 6. Y para los que toman nota, en casa pueden leer todo el capítulo para profundizar sobre la idea que estamos viendo, pero vamos a ver algunos versículos. Yo voy leyendo y ustedes me siguen. El versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted aún vive en el pecado, ¿qué significa? Que usted no ha muerto al pecado. ¿Y eso qué significa? Que usted no cree en Cristo, por lo menos no ha entendido lo que significó su obra a su favor. El versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en vida nueva, muertos al pecado, en vida nueva con Cristo. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El 6, todos juntos el 6, sabiendo esto, entonces, ¿qué pasó con nuestro viejo hombre? Fue crucificado juntamente con Cristo, morimos en la cruz juntamente con Él. ¿Para qué? Para que ese cuerpo de pecado sea destruido. ¿A fin de qué? A fin de que usted ya no sirva más al pecado, para que usted no sea más esclavo del pecado, para que no sufra más bajo el yugo del pecado, que nos aleja de Dios y nos separa de Dios. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y leamos juntos el 11. Así también vosotros, ¿cómo debe considerarse usted al pecado? Muerto. Cuando el pecado nos asalta, ¿qué tenemos que decir? Yo estoy muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Muerto al pecado, vivo para Cristo. Es decir, no fuiste rescatado para dejarte a la deriva, no fuiste rescatado para hacer con tu vida lo que quieras. No, fuiste rescatado para servir a aquel que te salvó. Si a usted le parece hacer la voluntad de Dios algo gravoso, cuidado. Significa que su entendimiento no ha sido renovado. Significa que usted no ve la vida con la mente de Cristo. Significa que usted no ve este mundo con los ojos de la fe. ¿Por qué? Porque todos nosotros fuimos creados con un propósito. ¿Recuerdan Isaías? Todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Fuimos creados para la gloria de Dios, para servirlo, para hacer su voluntad, de tal manera que siendo ese nuestro propósito original, hoy día que estamos en Cristo, que hemos sido hechos nuevas criaturas, que hemos vuelto al pastor y al obispo de nuestras almas, ¿por qué hacer la voluntad de Dios es para nosotros algo gravoso? ¿Por qué? ¿Hay algo incoherente en nuestra fe? ¿Hay algo que no hemos entendido?
Así que hacer la voluntad de Dios no debe ser gravoso. El pecado torció el propósito para el que fuimos creados. El pecado nos destituyó de la gloria y la presencia y la comunión con Dios, y fuimos hechos esclavos de su voluntad, de tal manera que no podíamos servir libremente a Dios. Para eso fuimos rescatados, para ahora poder servir libremente a Dios, sin que eso sea algo gravoso para nosotros. Y de nuevo, servir a Dios es hacer su voluntad. Si usted aún está bajo la esclavitud y el dominio del pecado, usted no cree el Evangelio. Si usted aún no puede vencer sus miserias y no puede vencer su pecado y hacer morir lo terrenal que hay en usted, cuidado, muy seguramente usted no ha entendido el Evangelio. Si usted no es aplicado en el estudio de la palabra de Dios, si usted no crece en el conocimiento de Cristo, ¿cómo puede decir que cree en Él? Si usted no se comunica con Dios en la oración, ¿cómo puede decir que tiene comunión con aquel que lo salvó? Si usted escucha la voz de Dios en la Escritura y si usted no responde a Él en oración, ¿cómo puede decir que vive la vida cristiana? Si usted no lee la Escritura, no escucha la palabra de Dios y si usted no habla con Dios a través de la oración, ¿cómo me puede decir que usted hace la voluntad de Dios? Es ilógico, es imposible. Y puede que me esté equivocando, pero afirmo con casi 100% seguridad que muchos de nosotros ni oramos ni leemos la Escritura. A diario nos levantamos, nos bañamos, comemos y vamos al trabajo, pero a diario oramos, a diario usted lee la Escritura, a diario usted tiene comunión con Dios. Tremenda cosa. Cuidado, porque el cristianismo no se les puede volver una costumbre. Esto no se les puede volver una moda. Vamos a la iglesia el domingo porque sí. No, mis hermanos, el cristianismo es un estilo de vida todos los días. ¿Cuál estilo de vida? Hijos sujetos a su Padre. Hijos que hacen la voluntad de su Padre. Personas que han recibido mucho y han recibido el amor de Dios en Cristo y ahora su gozo y su placer y su deleite es vivir glorificándolo, sirviéndolo, haciendo su voluntad. Y si su relación con la iglesia no es estrecha, cuidado, porque ¿cómo me puede decir que ama al Dios que no ve, sino ama a todos estos hermanos que ve y tiene enfrente? Cuidado con estas implicaciones. De nuevo, ¿cuál es el pecado que te domina? ¿Hay algún pecado que aún no puedes vencer? Fornicación, lascivia, impureza, pornografía, mentiras, murmuraciones, disensiones. ¿Acaso no diezma? ¿Acaso no ofrenda? ¿Acaso su orgullo no lo deja caminar, sino que lo lleva levitando? ¿Cuál es el pecado que lo domina? Por otro lado, ¿qué es lo que usted ha dejado de hacer para honrar y servir al Señor? Usted no ora, usted no lee la palabra, usted no se congrega, usted no guarda el día de reposo, usted no tiene comunión con los hermanos. Estamos muertos al pecado. Desde ahora, cada vez que le dé pereza hacer lo bueno, cada vez que le dé pereza servir al Señor, recuérdese, estoy muerto al pecado, pero estoy vivo para Cristo, vivos para la justicia. La segunda parte del versículo 24 en Primera de Pedro capítulo 2, para que estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Otra pregunta importante es, ¿cómo puedo yo vivir justamente delante de Dios? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer para andar en justicia delante de Dios, para hacer su voluntad? Podríamos estudiar toda la Biblia y debemos estudiar toda la Biblia para entender lo que Dios quiere de nosotros y pasaremos la vida entera
conociendo al Señor y aprendiendo cómo vivir la vida cristiana, pero no vamos a irnos lejos, vamos a ir al capítulo 3, ahí en Primera de Pedro. Pero antes de pasar a deberes puntuales, quiero que ustedes noten algo en el versículo 24. Léalo rápidamente, Primera de Pedro 2:24, ahí en silencio. Muy bien. Yo veo que tiene una estructura que se compone de dos partes. La primera dice que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ya estudiamos eso. Y la segunda dice que para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Yo veo dos partes importantes en este versículo y digo que son importantes porque reflejan la estructura general de toda la carta de Pedro, pero más aún refleja la estructura con la que el Señor trata con nosotros en muchas cartas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Primero encontramos una explicación de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, que en este caso, ¿qué fue? Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Luego encontramos el mandamiento para vivir sin pecado como respuesta de amor y gratitud con Dios. ¿Notan lo que les estoy queriendo decir? Tenemos un indicativo, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Luego viene el imperativo, la orden, el mandamiento. Vivan de tal manera que Dios se agrade de ustedes. Es decir, ustedes han sido amados por Dios para que ahora puedan amarlo. Ustedes han sido salvados por Dios para que ahora puedan servirlo. Pero primero, siempre, la Escritura nos recuerda todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. En los escritos de Pablo es igual. Cuando Pablo inicia sus cartas diciendo tienen que vivir de esta y esta y esta y esta manera. Amén. ¿Cómo inician siempre? Bendito el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió, que murió por nosotros, que nos hizo aceptos en el amado para alabanza de la gloria de su gracia. Observen eso. Siempre la Escritura inicia recordándonos el Evangelio. Todo lo bueno que el Señor ha hecho por nosotros en Cristo. Luego nos dice, como han sido amados por Dios, como han sido salvados por Él, como son libres del pecado, vivan de esta manera. Vivan conforme al llamamiento que han tenido. Y en este versículo vemos la misma estructura. Ahora, la primera carta de Pedro, si ustedes la quieren leer en casa, tiene la misma estructura. Los primeros dos capítulos hablan de nuestra esperanza, que es Cristo. Hablan de nuestro fundamento en la vida cristiana, que es Cristo. Y ustedes leyeron la lectura hace un rato, desde el versículo 20, habla de nuestro ejemplo de vida, que es Cristo. Nos recuerda el Evangelio y entonces, y solo entonces nos dice, vivan de esta manera. Quería hacer esa claridad para ustedes antes de pasar a los deberes puntuales en el capítulo 3. ¿Por qué? ¿De qué me sirve a usted? ¿De qué me sirve decirle a usted, viva de esta manera, si usted no tiene a Cristo? ¿De qué me sirve decirle, usted tiene que amar a su esposo y sujetarse a él, si usted no conoce el amor de Dios y no se puede sujetar a él en primer lugar? ¿De qué me sirve decirle a alguien, mire, usted tiene que guardar el día de reposo para que Dios lo bendiga? Obras. Si no tiene a Cristo, olvídese. De ninguna manera Dios se va a agradar en alguna cosa que usted haga. Por eso la Escritura siempre nos habla el Evangelio, nos conduce a Cristo, a su amor por nosotros, y luego nos dice cuál es la respuesta que Dios espera que tengamos en nuestra forma de vivir. Así que Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y me van a ayudar a leer los versículos 1 y 2. Asimismo, vosotras, mujeres, muy bien, ya casi leemos bien. Entonces, cuando yo veo esto parece que nuestra radiografía desde hace siglos y milenios es la misma. En nuestra iglesia, la inmensa mayoría, a ojo de vuelo de pájaro, son mujeres. Y la
mayoría o una buena porción de ese grupo de mujeres vienen solitas a la iglesia o el esposo viene como empujado. ¿Por qué? Porque hay muchos que no son creyentes y las mujeres luchan y oran por sus esposos y los aman y los esperan pacientemente y esperan en el Señor y claman a Él. Ricardo nos habló sobre eso. Pero qué interesante que dice que ellos pueden ser ganados, además de la predicación del evangelio de sus esposas, por la conducta de ellas. ¿Y cómo la describe? Casta y respetuosa. Ustedes pueden ganar a sus maridos con su conducta casta y respetuosa. Y respetuosa. El versículo 3 y el versículo 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. ¿Qué más dice? El del corazón, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. No me ayuden a leer si no van a leer bien. Muy bien. Lo que Pedro está queriendo decir no es que las mujeres no deben buscar estar bien presentadas y arregladas para él, para sus esposos, sino que dice que eso no es prioritario. Eso en realidad no es lo más importante. Hay algo más importante y es el adorno, el atavío del espíritu. ¿Y cómo lo describe? El incorruptible ornato, un adorno que no perece, de un espíritu afable y apacible. Eso es de gran estima delante de Dios. Su belleza perece, su belleza es pasajera. Las más bonitas de ustedes acá, o todas son muy hermosas, pero su belleza, mujeres, es como la flor del campo. En la mañana florece, hermosa, y en la tarde achilada y seca. Y es la verdad. ¿Y nosotros en qué invertimos la vida? Bien presentado. ¿Cómo está chusco ese Nico que bajó de peso, no? Eso pasa, eso no es importante. Y las mujeres tienen que cuidarse de eso. Aquí está el porqué, versículos 5 y 6. Ayúdenme todos, bien leído. Porque así también se ataviaban Entonces, no busquen la belleza externa, sino la interior, y adórnense no con vestidos lujosos y oro, sino con un espíritu afable y apacible. ¿Qué es eso de un espíritu afable y apacible? ¿Cómo se ve eso en la práctica? Es el adorno de las santas mujeres de la antigüedad que esperaban en Dios, estando como sujetas a sus esposos. Y está el ejemplo de Sara, que llamaba a Abraham como Señor, mi Señor, no por temor, no debían temer cosa alguna, ni siquiera por respeto, o no en primer lugar por respeto a Abraham, sino porque esperaban en el Señor, por eso se sujetaban a sus esposos. ¿Cuál es la razón, esposa, por la que usted debe cumplir el mandamiento de estar sujeta a su esposo a pesar de quién es él y de cómo es él? Su obediencia a Cristo, su servicio a Dios, el costo de su discipulado, esa es su cruz. Así que usted se sujeta a su esposo por amor al Señor. ¿Está sufriendo en su matrimonio? Bendita usted, siga sufriendo. Leímos que si padecemos por hacer el bien, somos bienaventurados. Cristo padeció por hacer el bien. Y si nosotros somos llamados a participar de su padecimiento por su causa, somos benditos, dichosos, bienaventurados. ¿O no es así? Quiero hacer una aclaración en mayúscula. No pretendo justificar la conducta impía de los esposos. No pretendo justificar el hecho de que los esposos a veces
pretenden pasar con su autoridad sobre la autoridad de Dios para alejarlas a ellas del Señor. En absoluto. No pretendo justificar eso. Ya vamos para el sermón de los caballeros en 2 minuticos, pero usted se queja porque está sufriendo en su matrimonio. Primera de Pedro 2:24, estoy muerta al pecado, no me voy a quejar más, me someto a mi esposo por amor a mi Cristo. Sufro este matrimonio, si es el caso, si es lo que Dios quiere, por amor a mi Cristo. ¿Es difícil soportar las malas decisiones de ese hombre? Estás muerta al pecado. ¿Tu esposo quiere irse de paseo el domingo? Estás muerta al pecado. ¿No tienes deseo de orar más por tu esposo? Muerta al pecado. ¿El vecino te trata mejor que tu esposo? Ojo, muerta al pecado. Y no se rían porque pasa y ha pasado y somos testigos de eso. Ahora, señores, deberes de los esposos, versículo 7, todos juntos, o no, mejor no, solo los hombres. Primera de Pedro 3:7, vosotros, maridos, igualmente, como a vaso más frágil. Muy bien. Vosotros, maridos, igualmente, ¿qué dice? Vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para mí fue muy llamativo que en Efesios capítulo 5, otra sección dedicada exclusivamente al matrimonio, conté 4 versículos dedicados a las esposas en el contexto del matrimonio y conté más del doble, 9 dedicados al trato de los esposos para con ellas. Pero aquí en Primera de Pedro esa estadística se invierte. Hay 6 versículos para las esposas y 1 solo para los esposos. Salimos bien librados, o tal vez no, vamos a ver. Un versículo, una indicación clara: vivan con ellas sabiamente. Lo demás es la explicación de cómo vivir con ellas sabiamente. La Nueva Biblia de las Américas traduce ese versículo de la siguiente forma: ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Y la Nueva Versión Internacional usa esa misma palabra, para que ustedes, esposos, sean comprensivos con las esposas, que seamos comprensivos, que seamos sabios con ellas. Y fui a estudiar cuál es la palabra en el griego que se usó en verdad para referirse a esto, y es gnosis, conocimiento, conocer, sabiduría. Y una posible definición propuesta por mí, aunque eso no tenga mucho peso académico, es que los esposos atentos deben convivir con sus esposas con la sabiduría que adquieren de la palabra de Dios, para que las traten en forma discreta y prudente, es decir, con el debido respeto hacia ellas, porque aunque son más delicadas y frágiles que nosotros, ellas son en la misma medida coherederas de la gloria eterna de Cristo. En la práctica, señores, significa que aunque usted es el líder y usted es la cabeza y usted es el varón y usted es la autoridad, usted gobierna sobre otros o otras que son iguales a usted. Usted es un primero entre iguales. En casa somos todos personas, la misma dignidad, el mismo valor delante del Señor. El hombre es cabeza, sí, pero por eso su esposa no es menos digna que él. Qué interesante, ¿verdad? Qué desafiante. Es decir, que usted no gobierna sobre alguien que es menos cosa que usted. Usted debe liderar a su esposa de la misma forma que lideraría a cualquier otra persona, a cualquier otro hermano de la iglesia, en cualquier otro contexto.
Les pongo un ejemplo. ¿Se imaginan que yo con ustedes soy puestecito, prudente, amable y en la casa un ogro voluntarioso con Valentina? ¿Qué sería yo? Un hipócrita. Sería incoherente. Mi obligación es que de la misma forma que les enseño a ustedes, de la misma forma que los exhorto amorosamente, de la misma forma que los llamo al arrepentimiento, de esa misma forma yo debo tratar a mi esposa. Es lo que está diciendo la Escritura en Primera de Pedro. Y esto es un desafío para mí. Y sé que es un desafío para todos ustedes, porque saben que en la casa el que manda soy yo y se hace lo que yo diga. ¿Nos pasa o no nos pasa? Pero recuerden, aunque soy cabeza, mi rol con mi esposa implica el mismo trato que tengo para con cada uno de ustedes. Y les confieso algo, debo reconocer que soy hipócrita en este sentido. Estoy seguro que si yo les hablara a ustedes como a veces le hablo con cierto tonito a Valentina, más de uno de ustedes me diría, espere Nicolás, cuidado. Y estoy seguro de que si más de alguno de ustedes me habla de la forma en que le hablan a sus espositas en la casa, yo me voy a remangar la camisa y bueno, papá, ¿por qué me está hablando así? ¿Estoy diciendo mentiras? Es la verdad. Perdónenme si soy sincero y honesto, y perdónenme si se necesita hombría y desafiarlos a ser fuertes y valientes y reconocer nuestro pecado delante del Señor. Es verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar este pecado, arrepentirnos y clamar al Señor: Señor, ayúdame a tratar sabiamente a mi esposa. No en mis términos. ¿Por qué? Porque yo estoy muerto al pecado, pero estoy vivo para Cristo. No para tratarla como yo quiera, porque estoy muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Entonces voy a comportarme con ella de la manera que Cristo quiere que lo haga. ¿Usted lucha con su temperamento, mi querido amigo? Recuerde, está muerto al pecado. ¿Usted maltrata a su esposa? Está muerto al pecado. ¿La compañera de la oficina le parece más linda? ¿Se arregla más? ¿Es más atenta y decorosa con usted? Hombre, está muerto al pecado. ¿No quiere venir el domingo a culto con ella? Está muerto al pecado. Seguramente el Señor nos dio un solo versículo de sermón, porque pasaremos la vida aprendiendo a poner en práctica esto. Y en los versículos 8 y 9 encontramos la forma en que debemos vivir y conducirnos los unos con los otros. Así que, mis hermanos, si para usted es verdad que Cristo llevó sus pecados en la cruz, si usted cree realmente que Él se hizo maldición por usted para librarlo de su maldición por violar la ley de Dios, entonces mate el pecado que hay en usted, haga morir lo terrenal que hay en usted. Recuerde, usted ahora vive para hacer la voluntad de aquel que lo amó y se entregó a sí mismo por usted. Recuerde, está muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Estoy muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos una vez más por el sacrificio de Cristo a nuestro favor, porque en Él somos reconciliados contigo y recibimos su justicia perfecta por su obediencia, para que podamos estar delante de ti y gozar de ti y glorificarte por la eternidad. Ayúdanos, Señor, para que estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, porque en Él hemos sido sanados. Ayúdanos para morir al pecado, para no vivir más en Él. Y ahora que somos libres, danos tu amor y tu gracia
para voluntariamente hacernos tus siervos y hacer tu voluntad y darte la gloria y la honra en lo que hacemos, en nuestros hogares, con nuestras esposas, con los esposos. Ayúdanos, Señor, a vivir dignamente de la vocación a la que hemos sido llamados. Moriste en la cruz y nos salvaste para que ahora vivamos esta vida para ti, dándote gloria y honra, y tenemos tu gracia y tu amor y tu fidelidad para lograrlo. Gracias, Padre, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.